Muy buenos días, mis estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra clase virtual de hoy, 6 de septiembre, en que nos toca ocuparnos de las cargas de proyecto. Bueno, buen día. Vamos a partir grabando. Bajo el nombre de carga de proyecto, se conoce, buenos días, se conoce una serie de artículos, ya estamos en clase, buenos días, una serie de artículos de cargas que por su tamaño, forma y peso requieren de un manejo muy especial. Que se van a iniciar desde luego con un cuidadoso estudio de las características físicas de la carga misma, los requerimientos especiales que esta carga podría tener, la adecuación de los espacios en los buques. Dígame, Diego. Profesor, disculpe, tengo una duda que no sé si se la puedo hacer ahora, pero no sé, estuve viendo unos videos y me quedé con la duda si es que los buques graneleros pueden servir como portacontenedores. Ya, conforme. De hecho, sí pueden servir como portacontenedores y que están adecuados para ello. Existe lo que hoy en día se conoce como los combicon, que son buques combinados, capaces de transportar contenedores y capaces de transportar graneles. Incluso, fíjese usted que hay algunos buques que son celulares a los cuales se les pueden sacar las primeras partes, las secciones más bajas de las celdas, reemplazarlas por unas barras horizontales y en el piso de la bodega cargar concentrados. No son muy comunes, pero yo navegué en buques de multipropósito que tienen los pisos adecuados para transportar contenedores y eventualmente pueden levantar contenedores hasta la brazola y están equipados en la cubierta para lo mismo, pero básicamente nacieron como buques graneleros. ¿Cuál es el drama de esos buques específicamente? Es que tienen que tener dispositivos especiales para el apoyo de los contenedores en los pisos de las bodegas, estos son los tank top, y esos en alguna medida resultan problemáticos cuando se pasan los bulldozers y se está en la faena de terminación de la carga. Entonces, con mucha frecuencia se producen daños en ellos. Se han ideado algunos sistemas de muy bajo perfil, incluso algunos que están bajo perfil, digamos, bajo la cubierta, para que no sean dañados específicamente y que eventualmente pueden servir para la base de las primeras hiladas de contenedores que han depositado a piso de container. Así que la respuesta es sí, hay buques combinados, pero como
en todo orden de cosas, no es fácil el que se cumpla dos propósitos en forma óptima. Siempre hay una regla de oro que se cumple. Los buques que están adaptados a un propósito cumplen muy bien ese propósito, pero son poco flexibles para llevar alguna otra cosa. Los buques combinados tienen la posibilidad de hacer cargas de 2 o 3 tipos diferentes, pero no siempre cumplen a cabalidad con ese propósito. ¿Le queda claro eso, Diego? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, pues nada, sigamos. Estas cargas en particular, entonces, de las que estamos hablando, claro, requieren de un cuidadoso estudio de las características físicas de la carga, si tienen algún requerimiento especial, la adecuación de los espacios de los buques que van a ser, destinados a transportar ese tipo de carga, el requerimiento de refuerzo de las superficies de apoyo cuando es el caso, la implementación de puntos de trinca adicionales para poder llevar estas cargas, material de estrobado y trinca adicionales al propósito, entre otros. Es decir, las cargas de proyecto son cargas que reeditan muy bien, porque en términos generales o son muy pesadas o son muy voluminosas. Y aquí la correlación de peso-volumen está tomado de la mano con el hecho de si se puede o no se puede tomar otras cosas. Esto específicamente pensando en que estas cargas en particular, con mucha frecuencia, son excluyentes de llevar otras cargas. Cuando se dice así específicamente, es porque ocupan una gran cantidad de volumen. Les voy a poner un caso específico. A mí me tocó negociar una carga hace muchos años atrás que venía específicamente para una empresa generadora y transmisora de electricidad en nuestro país. Esa carga en particular eran unos ductos especiales, en realidad no ductos, sino que unos conductores blindados para ser depositados en el fondo del canal de Chacao y pasar electricidad desde el área Chile continental al área insular, en este caso a la Isla Grande. Eran unos ductos enormes de grande, estos conductores muy bien blindados, y para poder transportarlos había que ponerlos en un carretel especial, y eso significó destinar una bodega exclusivamente para ello. Ese carretel tenía que ser depositado en el piso de la bodega, el alambre en cuestión adujado en este carretel con un dispositivo especial que tenía que quedar instalado en el buque y posteriormente cerrar la bodega, trincarlo, cerrar la bodega y trasladarla a Chile. Pero no se podía poner ninguna otra cosa en la bodega. El resultado es que el flete se tenía que negociar específicamente por el volumen de la bodega completa y era bastante caro. ¿Y quiénes hicieron la exportación de Japón? Los importadores, el embarcador, que era Mitsui en Japón. Lloró como pájaro herido cuando le contamos cuál fue el flete que tenía que pagar, pero entendió que era específicamente porque había que llevarlo a un lugar bastante apartado. En nuestra derrota nosotros llegamos nada más que hasta San Antonio y teníamos que ir a Puerto Montt para este efecto. En realidad no íbamos a ir a Puerto Montt, sino que a Caleta Manao, donde iba a ser descargado a una barcaza. Esto tenía que ser descargado a la Pincoya, una de las barcazas que hay ahí, traspasando eso y hacerlo a la gira. Eso eventualmente les da una idea de las implicancias que tiene el poder transportar esta carga y que parten, como veremos más adelante en nuestra clase, desde la negociación misma del flete y los términos bajo los cuales se va a transportar la carga. Como el tránsito de esta carga podría ser en mar abierto y por un periodo prolongado de tiempo, el plan de viaje deberá ser objeto de un concienzudo estudio de acuerdo con los cánones internacionales actualmente aceptados como adecuados. Ahora, ese canon internacional ustedes lo van a estudiar en navegación y probablemente lo van a estudiar también en un ramo que se llama deberes de la guardia. Yo hasta el semestre anterior se lo hice a los alumnos de tercer año. Específicamente, eso consiste en 4 etapas. La etapa de apreciación, de planificación, la etapa de ejecución y monitoreo. Esas 4 etapas en particular, que dan para una clase completa, no las vamos a ver en detalle porque la van a ver en otra cátedra. Lo importante es que es un verdadero tratado de cómo diseñar un plan de viaje y cómo anteponerse a varios de los problemas que representa hacer un viaje, particularmente un viaje largo, en que se va a estar durante mucho tiempo expuesto a las condiciones cambiantes meteorológicas del tiempo.
Después de eso, tal como ustedes ven ahí, esto va a ser estudiado en otra cátedra. Sigamos. Las características físicas de la carga. Las características físicas de la carga podría ser de lo más variado que ustedes se pueden imaginar. Téngase presente que en este ítem puede haber desde embarcaciones de distinto tamaño. Cuando digo embarcaciones de distintos tamaños para ser transportadas. Segmentos de planta de producción de hidrocarburos, partes metálicas de puente, cilindros de molienda para la industria de cemento, locomotoras, vagones de ferrocarril, maquinaria pesada para la gran minería, aspas de generadores eólicos que en nuestro país se están trayendo mucho porque se está haciendo una inversión muy grande en producción de energética, de electricidad no contaminante, motores marinos y un largo etcétera, porque hay una gran cantidad de cargas. Haremos muchas fotografías donde se ven distintos tipos de cargas específicamente que ilustran un poco en qué consisten estas cargas de proyecto, que como comprenderán representan una lista interminable de cargas que caen bajo este concepto. El conocimiento previo de las medidas principales y peso de las unidades en que la carga puede ser dividida son fundamentales para elaborar un plan tentativo de carga. No cabe la menor duda que aquí la información tiene que ser exhaustiva para poder hacer un buen plan tentativo de carga. ¿Información de qué? De la carga, por supuesto. Donde se establecerá las áreas más adecuadas para el apoyo de la carga en consonancia con la resistencia nominal de las mismas y el potencial requerimiento de refuerzo de dichas áreas. Obviamente, las cargas podrían ser muy pesadas, podrían estar puntualmente apoyadas en algunos puntos nada más, eso va a haber que reforzarlo, y para ello es imprescindible conocer muy en detalle cuál es la naturaleza de la carga misma que vamos a trabajar. Digamos. Ahí tienen ustedes, voy a ampliar un poquitito esta foto para que ustedes puedan darse una idea. Esta es la primera que vimos, que tiene el nombre encima. Ahí van segmentos metálicos, ¿no es cierto?, de alguna planta en la cubierta. Algunas de ellas, fíjense ustedes que algunas de ellas están apoyadas en la tapa escotilla y otras están apoyadas en flat rack, están apoyadas en distintos puntos de la carga. Algunas de ellas tienen específicamente una dimensión tal que permite ponerlas como contenedores sobre un par de hiladas de contenedores que ya están puestas. Como ustedes pueden ver, las cargas en particular pueden tener las formas y pueden tener los requerimientos más diversos que se podrían imaginar en todo esto. Aquí tienen ustedes vagones de ferrocarril que están siendo estivados sobre cubierta, sobre camadas especiales. Y en esta otra, ustedes tienen un buque semisumergible que tiene en este momento, está aflorando después de haberse sumergido parcialmente y hacer que tanto un ferry como el que está más hacia popa es un ferry, es en realidad un ferry de río, se usa mucho en Estados Unidos, y tiene más pegado hacia proa lo que al parecer es un sistema de dragado o un sistema de dragas que está puesto babor-estribor, como ustedes pueden ver, sobresale bastante hacia babor y hacia estribor, y que ya está virtualmente en seco porque está aflorando la cubierta. Obviamente, para poder poner el ferry que está en la parte de más a popa, hubo que hacer una camada especial para que al levantarse el buque por debajo, lo que hace este buque es semisumergirse y acomodarse debajo de la carga con remolcadores para posteriormente vaciar sus estanques y empezar a aflorar de tal forma que la carga en particular, en este caso el ferry y lo que suponemos es una draga, queden en los casos que previamente se diseñaron para poder recibir la carga. Este es un tipo de buque bastante común, nos vamos a referir también un poco más a ellos, más adelante, pero es un tipo de buques no muy común, pero que es especializado para este tipo de transporte. Fíjense ustedes que en este tipo de transportes, por ejemplo, se puede llevar, yo he visto
no proa-popa, sino que ligeramente sesgado, con la proa sobresaliendo por una banda y la popa sobresaliendo por la otra, es decir, hay algo atravesado, un destructor de los destructores de línea que tienen los norteamericanos hoy en día, completo para ser transportado desde A a B, sin que el destructor tenga que gastarse en navegar toda esa con toda su gente, sino que se lleva específicamente hasta su lugar de destino para posteriormente ser utilizado por la Marina a que corresponda. Ok, sigamos. Ahora, cuando se toma carga pesada, y una de las peculiaridades de esta carga es que con mucha frecuencia es muy pesada, esto puede ser hecho mediante las grúas o plumas del buque, pero si la carga tiene pesos por encima de la carga de seguridad de trabajo SSWL, me imagino, lo conocen muy bien, Safety Working Load, es la carga de seguridad de trabajo de los aparejos a bordo. La carga deberá ser embarcada con grúas de puerto o grúas flotantes disponibles en el puerto de embarque. Eso podría ser una de las modalidades de poner la carga a bordo. En los dos últimos casos, el capitán del buque se deberá poner en contacto con el departamento de operaciones de su naviera para asegurarse que el puerto de destino tiene elementos equivalentes para la descarga. Está claro que usted podría poner un enorme bulto a bordo en el puerto de, por ejemplo, Nagoya, en Japón, porque tiene todo tipo de comodidades, grúas flotantes, lo que sea necesario para poner una carga a bordo. No obstante, usted tiene que entender que esa carga en algún punto tiene que ser descargada, específicamente para poder manejar esa carga en particular, el puerto de destino tiene que estar equipado para ese tipo de carga. En Chile, hasta que yo dejé el servicio activo de la Marina Mercante, teníamos solamente una grúa capaz de levantar nominalmente 180 toneladas. De hecho, la grúa no estaba disponible cada vez que había que levantar más de 100 toneladas. Es decir, nominalmente podías levantar 180 toneladas, pero aseguraban poder levantar bien 100 toneladas nada más. Eso eventualmente, yo no sé si está en servicio esa grúa, estaba disponible en el puerto de Talcahuano, es decir, si la carga iba para, por decir alguna cosa, a San Antonio, necesariamente tenía que ser derivada a Talcahuano y desde Talcahuano ser traída a San Antonio por vía terrestre, o bien ponerla en un buque que tuviera la capacidad de levantar el tonelaje que fuera requerido. Ahora, me parece, no estoy seguro, que ese artefacto quedó fuera de combate después del gran maremoto que nosotros tuvimos el 27F y hace varios años atrás. Eso eventualmente habla un poco de la escasez de recursos de esta naturaleza que nosotros tenemos en nuestro país. Cuando se traen equipos tremendamente pesados, característicamente se traen en buques cuya capacidad de levante sea compatible con el peso que se trae, de tal forma que no haya que recurrir a elementos de tierra para poder hacerlo. Chile, país marítimo. Sigamos. Nuestro curso incluye un módulo de plumas, grúas y cálculos de esfuerzos en la semana del 20 de septiembre. Por lo mismo, en esta ocasión no entraremos en los detalles de los aparejos del buque, sino en las recomendaciones que se deberán tomar en consideración para el uso seguro de los mismos. Ahí nosotros vamos a ver algunos cálculos sencillos a propósito de aparejos para que los tengan presentes, pero eso corresponde más adelante. Cualquiera sea el tipo de aparejo existente en el buque, este debe de ser cuidadosamente inspeccionado y guarnido antes de iniciar su transferencia, una transferencia de carga pesada. Ya vamos a ver un punteo más adelante de lo que se sugiere, de acuerdo con algún manual que está disponible que ustedes ya tienen. Tómese suficiente tiempo para hacerlo. Un periodo de 2 horas no es inusual cuando hay que verificar todos los detalles concernientes a este punto. Si usted, antes de partir haciendo un trabajo voy a suponer que tiene una pluma de respeto, tómese su tiempo para revisar cuidadosamente la pluma de respeto, la operatividad de la misma, varios puntos a los que nos vamos a referir de a uno en uno un poquito más adelante. Disposiciones respecto del personal involucrado en la operación de los aparejos, número de ciclos en la operación y orden de embarque de cada bulto es parte de la planificación previa que se espera sea efectuada. ¿A qué hace referencia esto? ¿Qué aparejos vamos a utilizar? Vamos a utilizar
la pluma de respeto, ok. Tenemos más de una pluma de respeto, tenemos un aparejo Stulken a bordo, por ejemplo, Stulken debería decir. Tenemos una grúa de respeto o una pluma de respeto, se necesitan una o dos para poder hacer la maniobra, todo eso lo tenemos que ver con anticipación. Y desde luego que el revisar cuidadosamente, particularmente los elementos de cada una de ellas, a los que nos referimos, como digo más adelante, es muy, muy importante. El número de ciclos. ¿A qué hace referencia esto? Para poder determinar exactamente el tiempo que nosotros vamos a demorar en tomar la carga, nosotros necesitamos saber cuánto vamos a demorar en, una vez que tenemos listo nuestro aparejo, estrobar la carga, tomarla, ponerla en el aire, verificar que todo está bien, bracearla hacia el buque o desde el buque hacia el costado, que podría ser al muelle o podría ser una barcaza, y eso, una vez depositada y desestrobada, constituye un ciclo de la carga. ¿Cuántos ciclos de esos hay que hacer y cuánto va a demorar eso? Es parte de lo que vamos a tener que estudiar con anticipación para hacernos una idea clara de cuánto vamos a demorar en la operación de carga o descarga, cualquiera de las dos sea la operación que tenemos que hacer. Ya. Ahora, esto se espera que sea, que esta planificación se espera que sea efectuada y discutida con la persona responsable a cargo de los estibadores involucrados en la transferencia. Entonces, aquí tiene que haber una estrecha relación entre el primer piloto, que es el hombre de la carga a bordo, con sus oficiales, como los oficiales subalternos, como ayudantes, y la gente que va a estar a cargo de la carga y la descarga de esto, las cuadrillas de tierra. Con mucha frecuencia, hay algunos lugares en que el desconocimiento del manejo de grandes pesos es bastante desconocido por parte de las cuadrillas. Si es que hay una tónica bastante común en las cuadrillas de estibadores que nosotros manejamos en nuestro país, es con mucha frecuencia la preparación técnica de ellos, incluso de los jefes de cubierta, a veces está más dictado por la práctica que por el conocimiento teórico de las cosas. De tal forma que tienen tendencia un poco a tomar algunas decisiones que no siempre son las adecuadas, y ustedes van a ser los encargados de poder poner coto a esas circunstancias. Yo les diría, perdí la cuenta de las oportunidades en que vi cómo se produjeron accidentes por intentar levantar mal una carga, y normalmente la respuesta siempre es la misma, una encogida de hombro, y ustedes saben lo que viene después. Cagó, pues, jefe. Y eso me pasó en más de alguna oportunidad. Entonces hay que tener mucho ojo. Esto no es el mirar en menos la capacidad que tiene la gente. Tiene normalmente mucha experiencia, pero con mucha frecuencia los numeritos normalmente no son parte de su preparación. Así que ténganlo presente. Ahora, vamos a ver un poquito el detalle de estabilidad. Se debe anticipar que el buque adquirirá un ángulo de escora con el peso levantado y la grúa braceada hacia el costado. Eso seguramente ya lo vieron en estabilidad transversal con Alejandro Laguna, mi colega, y eventualmente eso representa una cierta pérdida de estabilidad. Este ángulo debe ser calculado y la pérdida de GM también debe ser calculado. Esta lámina que está a continuación ilustra un poquitito qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, cuando tenemos un peso en el aire. Esta es la visión esquematizada de la escora producida por el peso transferido al costado con grúa propia, claro. El G1 se muestra el G1 se mueve hacia el penol de la grúa, que es el punto donde gravita el peso de la carga. Cuando ustedes levantan la carga, nosotros tenemos un peso que gravita en esa dirección. Y si ustedes miran con cuidado esta lámina, se van a dar cuenta que hay una línea punteada que va desde el G, que es el centro de gravedad del buque, hacia donde cambia cuando el peso es izado. En el momento en que se levanta un peso, inmediatamente el peso gravita sobre el penol de la pluma y se mueve en esa línea que une el G inicial del buque en dirección hacia donde está el punto de suspensión. Ahora, eso en particular es algo tan importante que amerita que lo veamos con un poquitito más de detalle. Y lo que ustedes tienen a continuación es un ejercicio de desarrollo que van a resolver en su casa.
Los detalles de ese ejercicio de desarrollo son los siguientes. Este es un buque que desplaza 12.720 toneladas métricas. Tiene un KG de 6.9 metros, un KM de 7.50 metros y está adrizado con una locomotora de 60 toneladas métricas estibada en cubierta, 5.8 metros a estribor de la línea de crujía y 11.5 metros sobre la quilla. Esa es la posición de una locomotora. El buque con esa locomotora por la banda de estribor está perfectamente adrizado. La locomotora debe ser descargada hacia el costado de babor por medio de su pluma de respeto, cuyo penol se encontrará en el momento de izarlo 26 metros sobre la quilla y a 13 metros de la línea de crujía cuando la locomotora se encuentre en la vertical del muelle. Es decir, va a estar a 13 metros braceada hacia la banda de babor. Desde su pinzote, que es la línea de crujía, hasta el penol hay 13 metros medidos en horizontal cuando la carga está en la vertical del muelle. Con eso se pide lo siguiente. La escora máxima cuando la carga se encuentre suspendida sobre el muelle. La escora final cuando la carga sea depositada a muelle. Va a haber una escora final porque sacamos un peso de la banda de estribor. ¿Recuerdan? Sacamos un peso y el buque está adrizado. Si sacamos ese peso allá, el buque va a quedar fatalmente cuando se termine la descarga adrizado a babor. Perdón, escorado a babor. ¿Y cuál es el GM final después de depositada la carga en el muelle? Ok, ese ejercicio lo tienen que resolver ustedes, pero para que cotejen el resultado de su ejercicio, a continuación está la respuesta. La escora máxima que va a tener el buque es de 9.5 grados. La escora final, con la que va a quedar después de que deposite la carga muelle, es 2.5 grados y el GM final es 0,622 metros. Eso es para que puedan cotejar sus propios resultados con este. Ok, en la resolución del problema podría ser que tuvieran unos pícaros minutos de diferencia respecto de la escora máxima. En cuanto a la escora final y el GM final, los resultados son perfectamente perfectamente similares. A mí el resultado en la escora máxima me dio 3 minutos y medio menos del 9.5 grados que aparece ahí, que para el caso da exactamente lo mismo, ¿no? El 9.5. Ok. ¿Por qué razón pongo este ejercicio ahí? El análisis previo de los límites dentro de los cuales se escora y varía la estabilidad es parte de la preparación para la descarga. Entonces ustedes este análisis lo tienen que hacer a priori, en caso que tengan que embarcar o descargar. Embarque si es el caso, ¿no es cierto? Aquí estamos descargando. Y permite minimizar los mismos, hablando de tiempo, los mismos, ¿qué cosa? La escoria en este caso, por la vía de estudiar la posibilidad de lastrar estanques con anticipación o cambiar el lastrado en la medida que se bracea la carga hacia el costado. Esto es bastante común que suceda cuando se cargan grandes pesos, cuando se manipulan grandes pesos, naturalmente va a tender a escorarse la plataforma sobre la que está suspendida el peso. Esto podría ser el buque, podría ser una barcaza en la que está puesta el peso mayor. Podría ser una grúa flotante. Entonces, para poder compensar eso, seguramente van a tener que hacer un movimiento de lastre y demás en la medida que lo están descargando, y eso va a hacer que el ciclo del que hablábamos antes, ya que me extendí previamente, sea bastante más largo de lo presupuestado. Eso tienen que tenerlo más o menos claro para que no haya problemas al respecto. Sigamos. Ahora, ¿qué precauciones y procedimientos se debe tener al movilizar cargas pesadas? Aquí hay varias precauciones a los que se hace referencia. Primero, la estabilidad debe ser adecuada y el máximo ángulo de escora debe estar dentro de los límites aceptables. Pues cada buque tiene sus propios límites específicos que pueden ser, diría yo, importantes para poder conservarse dentro de los mismos al momento de hacer este trabajo. En términos generales, las escoras de entre 5 y 10 grados son tolerables, pero tienen que tener presente algunos detalles, por ejemplo.
ustedes, en el caso que hayan calculado que van a tener una escora, imagínense, de 5 grados una banda, tienen que entender que las tapas MacGregor, accionadas hidráulicamente, o las que son de deslizamiento por rielas, la single pull, ya nos va a contar un grupo de alumnos del curso en qué consiste esto, deberían de tener presente que ese movimiento de apertura y cierre de tapas de otra bodega no se puede hacer con más de 3 grados. Entonces, si eventualmente el buque se va a escorar hasta 10 grados, por decir alguna cosa, que es una escora pequeña, que es tolerable, deben de estar todas las partes avisadas y eventualmente en la cubierta, yo les voy a hablar a título personal, deberían de trincarse los soportes y las ruedas de deslizamiento de las tapas MacGregor, particularmente si estas son de librito. Ustedes han visto algunas tapas MacGregor que se pliegan, ¿no es cierto? Así. Entonces, en lo que son las bases de mis manos, aquí hay una rueda. Esas eventualmente podrían salirse hacia babor o hacia estribor si es que les escoran mucho. Entonces, trincarlas para que esto no suceda. Y hay sistemas de trinca para eso en particular. Asegúrense que esas trincas están bien puestas específicamente cuando se vaya a hacer este trabajo. No sea cosa que las ruedas se les salgan de los rieles. Y eso es una complicación, si no mayor, que representa bastante tiempo el reponerla. Sigamos. Si se usa una pluma de respeto, se debe de consultar el manual de operación de la misma respecto de la implementación de los contrastays y o contraburdas adicionales, que son los preventer backstays, ya les voy a mostrar en un monito en qué consiste eso, para reforzar la estructura de los mástiles o zanzones. En la siguiente lámina lo vamos a ver. Un cuidadoso chequeo de las condiciones de la pluma y sus elementos asociados se debe efectuar antes de iniciar la operación de la transferencia, prestando especial atención a la carga de seguridad de trabajo de los grilletes, los cuadernales, las catalinas y el gran olvidado de siempre, el alambre, que se supone que siempre está bien, pero que a veces no está tan bien específicamente porque la grúa de respeto se usa tarde, mal y nunca. Veamos un poco algunos de los detalles que vimos recién en una lámina que vamos a ampliar. Ok, esta es una pluma convencional de respeto. En esta pluma convencional, que está apoyada en un mástil, voy a subrayar, déjenme ir allá. Ok. Nada más que el principio del mástil. Esto que está aquí, todo esto que es el mástil, ¿ya? El que estamos hablando. Ok. En particular, para poder afianzar un peso que en esta grúa, y lo vamos a poner aquí, un peso que eventualmente va a quedar más o menos por aquí, ¿no es cierto? Imagínense un peso ustedes que va a ser levantado por ahí. Necesariamente todo el sistema va a tender, todo este sistema va a tender el mástil completo a pandearse o a esforzarse en esa dirección. Por lo tanto, estos elementos que están aquí, que no siempre están puestos, porque eventualmente no siempre se usa la grúa o la pluma de respeto, tienen que ser con mucha frecuencia guarnidos. Es bastante común que estén guardados. Entonces, estas crucetas que tiene este equipo normalmente tienen un par de obenques, claro, y ocasionalmente tienen un stay y una burda, pero tienen cáncamos donde se hacen firmes otros específicamente para poder reforzarlos en la dirección contraria en que va a gravitar el peso. A eso hace referencia los backstays, de los que hablé en la que hablé en la lámina anterior, y que obviamente en el cuadrito que está rodeando la parte alta izquierda aparecen mencionados también. Yo se los señalicé
con una flechita. Ok, ese es el punto del que estamos hablando. Vamos a borrar para que no quede todo esto así. Ya. Vamos a leer. Y vamos a borrar también esto que está aquí. Para que no quede en el cuadrito ya. Aquí tenemos más o menos el original. Ahora, aquí hay varios elementos que son importantes que lo verifiquen, ¿no es cierto? El aparejo que se levanta está guarnido en ventaja mecánica y eventualmente está pasado, normalmente estos usan 2, 3 y hasta 4 winches simultáneamente, lo que permite hacer el trabajo de izado de la carga a través del movimiento del amantillo. Me equivoco, izado de la carga a través del movimiento del virador, que está en el aparejo de levante, izado de la pluma a través del amantillo, que está entre el penol y el mástil, y desde luego el braceado de la pluma, esto es el girar hacia babor y estribor, que se hace específicamente a través de, aquí muestran uno solo nada más, a través de el sistema de galles u ostas, que van también a sendos o winches para ser movidos y tienen por babor y por estribor. Esta es una típica pluma de respeto de hasta 150 toneladas. No es común que hayan plumas tan grandes hoy en día en los buques. En términos generales, la pluma de respeto tiende a desaparecer en función de darle paso a las grúas que son más versátiles. La inversión de una grúa de respeto es bastante grande, específicamente si en el programa de la empresa no está a movilizar grandes pesos en sus buques. Corremos un poco. Esto que está aquí. Estamos al otro lado. Sigamos. ¿Qué otros elementos tenemos que verificar? Asegúrese que los cabos de amarra del buque están tesos y que el personal de cubierta está en atención. Cuando se va a tomar un peso o se va a descargar, se espera que, particularmente si este peso es un peso proporcionalmente grande en función del desplazamiento del buque, que el buque cambie su resto el calado y cambie su resto el asiento. Esto significa que los cabos podrían quedar flojos, es decir, laxos, o podrían quedar más tesos cuando se está descargando. Para ambas circunstancias debería de partirse con los cabos tesos y estar preparados para lascar, arriar un poco en caso que tesen en exceso o virar con el personal del buque en caso que estos tiendan a aflojar específicamente porque se depositó un peso muy grande a bordo. Todo ello, recuerden que está tomado de la mano con las condiciones de marea y la amplitud de marea o rango, si ustedes quieren, con ese nombre lo están estudiando en navegación, específicamente para entender que además el buque está sujeto a los vaivenes de la marea, porque representa que cada cierto tiempo esté subiendo y esté bajando. En algunos puertos en que esto no es muy notorio. Recién empieza a ser notorio en el momento en que se producen las mareas de Sisigia. Sin embargo, hay lugares de Chile, como el caso de Puerto Montt, por ejemplo, en que los rangos de marea en Sisigia son de varios metros. 5, 7, 8 metros no son nada inusuales en ese puerto. Así que hay que tener presente esa circunstancia también cuando llega el momento de cambiar, de poner a bordo o sacar desde a bordo pesos grandes. Ok, todos los winches. Había un detalle que se me olvidaba, debería haberlo puesto con rojo. Disponga defensas al costado del muelle. El buque se va a escorar. Al escorarse el buque en dirección hacia el muelle, podría hacer que el casco topara con el muelle. Entonces pongan defensas de bulones o lo que tengan de defensa. Los buques siempre tienen defensas portátiles que se pueden poner y acomódenla por el costado, de tal forma que el casco mismo no se apoye directamente en el borde del
del muelle que es de cemento. Entonces, pongan alguna suerte de contención y para eso son las defensas, ¿ya? Y además de eso, disponga que la escala real sea izada clara del costado. Yo no sé qué tan alto está la cubierta principal o la cubierta del portalón desde el muelle, pero obviamente cuando se va a hacer una maniobra y se espera que el buque se escore en dirección hacia el muelle, es sabio tener la escala real levantada en ese momento, de tal forma que no se vaya a golpear o se vaya a estropear específicamente por una brusca escora del buque en dirección hacia el muelle. Los winches que van a ser utilizados en las grúas, o en este caso en la pluma de respeto, que tal como vimos en el gráfico anterior, son varios, estos deberían de ser puestos en la modalidad doble conexión, doble engranaje. En realidad, a ver si le explico esto un poco mejor. El double gear de todos los winches representa tener engarzado el sistema de giro del winche y de virado del wincha en dos posibles posiciones. Una, que es exactamente igual que en su bicicleta, que es un engranaje pequeño que hace que por cada vuelta que usted dé en los pedales, se multiplique por varias vueltas en la rueda trasera, que es la motriz de una bicicleta, o bien cambiar a una corona más chica y un piñón más grande, que es lo que se hace en este caso, de tal forma que en cada pedaleada que haga usted, la rueda de menos vueltas. Eso específicamente representa que usted tiene, si no más potencia, mayor capacidad de movimiento, porque el movimiento es más lento, una ley de mecánica que se cumple siempre. Entonces, si usted pone todos sus winches en doble, los winches van a tener capacidad de levante de mayor carga, aun cuando sean más lentos para trabajar, que es el costo que representa ponerlos en doble modalidad. A eso hace referencia esta observación de los winches. El área donde la carga será depositada debe estar limpia, clara de obstrucciones, y la madera de estiba que se requiere debe de estar dispuesta conformando la camada de apoyo. Ustedes van a dejar caer entonces esta carga, voy a suponer en la cubierta, no sé si en el piso de la bodega, pero ¿dónde van a poner la carga? Ustedes ya deberían de tener armada una camada que es donde se va a poner la carga. La carga no puede quedar depositada específicamente, directamente, hierro con fierro, eso lo vimos en una clase anterior, tiene que ser puesta sobre madera en particular, y esta madera que van a utilizar normalmente son cuartones de madera muy resistentes, muy firmes, que permiten distribuir el peso. Lo habíamos visto en la clase pasada también, particularmente cuando pusimos contenedores en buques que no estaban dispuestos para que no estaban equipados para transportar contenedores precisamente. Ahora bien, el plano de capacidad del buque debe ser consultado para asegurarse que el espacio asignado es capaz de soportar la carga que se estimará sobre él. Los planos de capacidad normalmente indican cuál es la resistencia de los pisos. Esa resistencia de los pisos podría ser que no estuviera en el plano, pero que estuviera en el manual de carga del buque. Y ahí aparecen claramente las resistencias que tienen los pisos de las cubiertas, los pisos de las bodegas y particularmente los pisos de las tapas de escotilla, donde se suele poner carga. Entonces hay que consultarlo, hay que tener muy claro esas figuras y entender que esas figuras en particular no son para cargas puntuales, sino que para cargas uniformemente distribuidas sobre una cierta superficie en particular. Además de eso, se debe verificar que winchero y portalonero sean claramente competentes. Todo el personal no esencial debe aclarar el área de operación. Ok. El winchero o los wincheros son aquellos que van a operar el trabajo, el trabajo de los winches. Primero, para izar la pluma o la carga y para bracearla hacia babor o hacia estribor. Con mucha frecuencia, este trabajo se tiene que hacer con dos sets de winches. Hoy en día, las plumas de respeto
trabajan con una consola en la que un solo winchero puede hacer todos los movimientos, subir, bajar la carga, subir, bajar el penol, es decir, izar o arriar, subir o bajar, y bracear hacia babor estribor. Puede hacerlo uno solo, pero no es raro que esos controles estén separados en los buques convencionales con plumas de respeto. En ese caso, se van a necesitar dos wincheros que tienen que estar muy bien coordinados. Ahora, la coordinación no se hace entre los dos wincheros, sino que hay una figura adicional, que es el portalonero, que es el director de orquesta. El director de orquesta, mediante una serie de signos convencionales, les va a dar instrucciones a los dos wincheros, si es que estos están, o al winchero, si es uno solo, para que haga la operación que se requiere. Recuerden ustedes que hay un momento en que él o los wincheros ya la carga no la ven. Esto es cuando la carga queda a fondo de bodega o cuando queda al costado del buque o al costado del mar, si es que está siendo puesto en una barcaza. En ese momento, lo único que tienen que hacer es obedecer las instrucciones de este director de orquesta que llamaremos portalonero. No es el dueño del portalón de entrada o salida del buque, sino que el que dirige la izada, la arriada o la braceada de la carga. Y eso en algunos casos lo hace con signos convencionales o en otros casos esos signos podrían ser sonidos convencionales con pito. He visto las dos modalidades en distintos puertos del mundo. Ellos tienen que ser competentes y tiene que asegurarse uno con anticipación el que sean competentes. Es una muy buena idea cuando se va a trabajar una grúa de este tipo, una grúa de respeto o una pluma de respeto, el asegurarse que el winchero conoce bien los elementos. Recuerden ustedes que existe una peculiaridad característica, y voy a hablarle ahora del Homo chilensis, de nuestro hombre chileno. Nuestro hombre chileno tiene una habilidad extraordinaria para cachar información o algún tipo de operación la cacha al vuelo. Es decir, es bastante habilidoso para entender una cierta operación. Pero así como las cacha al vuelo, se le va al vuelo también, se le puede olvidar con mucha facilidad. Y lo que tenía bien claro ahora en la mañana, a lo mejor en la tarde ya no lo tiene tan claro. La antítesis de esto es el típico operario, que lo vi yo en Oriente y lo vi también en Europa, en Alemania, el tipo que requiere de un concienzudo adiestramiento para aprender un procedimiento, pero una vez que el procedimiento lo aprendió, lo mete en el disco duro y no se lo olvida nunca más. ¿Ya? Entonces, tienen que entender ustedes que es preferible tomarse un tiempo y darle una buena charla o una buena inducción a propósito del manejo de un winch o de una pluma o de una grúa a un operador antes de dejarlo solo, ahí está operando. Cuéntenle sobre todo, algo que no aparece aquí, pero que es característico, que estos elementos tienen límites de trabajo. Entonces, cuando la pluma supera un cierto ángulo, un cierto ángulo de elevación o un cierto ángulo de depresión, la pluma o la grúa deja de trabajar. Eso está relacionado con switch de límites que están tomados de la mano con sistemas automáticos que le permiten que hace que se interrumpa el circuito eléctrico cuando se quieren superar esos límites. Para conocimiento de ustedes, las grúas, por ejemplo, cuando son puestas en sus calzos, que es los penoles se ponen en los calzos específicos para la condición de mar, cuando se va a navegar. Cuando son puestas en los calzos, superan con creces la posición de trabajo más baja, de más depresión de la lanza de la grúa, que es el brazo de la grúa. Para poder hacer eso, hay que hacer un overriding de los límites switch. Y eso los estibadores no están autorizados a hacerlo. No pueden hacer nada más que los ingenieros a bordo o el oficial de guardia que está familiarizado con esto. Pero es nada más que para esa instancia. Eso específicamente es para no permitir que estos dispositivos, que son muy delicados, superen más allá, por encima de los ángulos de trabajo normal.
Así que es muy importante que lo tengan presente, véanlo con mucho cuidado con los jóvenes que van a operar las grúas. Vamos a parar un poquito aquí. Vamos a parar durante 10 minutos para terminar de tomarnos el café. Tenemos un breve receso. El minuto 05 al minuto 15 continuamos nuestra clase.
Profe, tiene el micrófono apagado. Vámonos, gracias, amigo. Ok, estamos. Estamos en el área en la que se podría, en que podría transitar la carga y que podría transitar cuando está suspendida. Entonces, si hay alguna baranda o algún otro elemento en particular que esté en el área misma, sería bueno que ésta fuera arriada o rebatida, y si eventualmente hay barcazas al costado, esto podría ser, es bastante común que llegue carga por mar, estas deben de ser largadas. Si ustedes tienen el hecho de que el buque en algún momento va a escorarse porque está braceando una carga hacia el muelle y tiene una barcaza por mar, podría entonces darse el caso que los cabos con los que está hecho firme el buque tesaran mucho, la barcaza se golpeara y demás. Entonces, en ese caso, hay que recordar que por el mar también pueden haber algunas obstrucciones que hay que proteger y eventualmente avisarle al dueño de la barcaza, al patrón, vamos a escorarnos hacia la banda contraria, lárguese o vamos a darle cabo para que se mantenga alejado del costado y posteriormente se atraca de nuevo. Ahora, ¿qué otra cosa más se sugiere que se haga? Que se dispongan cabos de retenida. ¿Qué es lo que es un cabo de retenida? Un cabo de retenida es un cabo que se pone sobre la carga o en algunos otros puntos en particular para poder guiar la carga en dirección hacia donde quiere depositarla. Cuando me refiero a guiarla, es usted no va a llevar la carga hacia allá, sino que va a alinearla respecto de la posición final que usted quiere tenerla. Y eso eventualmente se tiene que hacer cuando la carga está en el aire. Entonces, cuando la carga está en el aire, debería tener 4 retenidas al menos, y con esas retenidas, usted el bulto en particular lo puede mantener orientado en una determinada posición que sea coherente con la posición en que va a quedar depositada a piso de bodega o en la cubierta. Ahora, ¿qué otro punto es importante? ¿En qué otro punto es importante el poner alguna retenida? En el sector del manzanillo del cuadernal móvil, el manzanillo es una argolla que tiene el cuadernal que sube y baja en el aparejo de levante de la carga y que eventualmente puede ser, con una retenida, puede ser mantenido en una determinada posición en particular. ¿Qué otra cosa? Es en el caso que lo tenga, por supuesto. También es importante que todos los jefes de departamento involucrados deben ser avisados antes de izar la carga. ¿Qué jefe de departamento es importante que sepa que el buque se va a escorar durante un tiempo cuando se descargue la carga? El jefe de máquinas. El jefe de máquinas normalmente tiene muchas aprehensiones, no cuando el buque se escora, pero sí cuando el buque se sienta o se encabuza mucho. Específicamente por las succiones de los auxiliares de sus generadores. Normalmente los auxiliares de los generadores tienen la succión en el sector de popa. ¿Cuáles son los auxiliares? Para recordarles un poco, son los motores diésel que mueven los elementos generatrices que tiene el buque. Estos motores diésel funcionan igual que un motor de buque, pero más chiquitito, y tienen un sistema de lubricación, porque tienen un cárter con aceite de lubricación específicamente. Esos cárteres tienen la succión en la parte de popa. Ahora, cuando el buque se encabuza mucho y el nivel de aceite que se mantiene en los cárteres es muy bajo, tienden a perder succión, y cuando eso sucede, el motor auxiliar se detiene por falta de lubricación. Y eso representa quedarse sin poder en el momento más inoportuno. Para poder lidiar con eso, entonces es importante que el jefe de máquina sepa si es que nos vamos a sentar, nos vamos a encabuzar, o si es que nos vamos a escorar y cuánto se supone que nos vamos a escorar para que no lo pille de sorpresa. Después, la carga tiene algunos puntos de sujeción diseñados al efecto de estrobarla. Si ustedes toman en consideración que lo que están izando es una locomotora, por decir alguna cosa, esta locomotora tiene claramente establecido cuáles vienen marcados de fábrica los puntos desde donde se deberían de sujetar con estrobos suficientemente
suficientemente resistentes como para poder levantarlos y que se conserve el buen, diría yo, la buena estabilidad de la carga mientras se encuentra en el aire. Esto es un detalle al que me voy a referir un poquito más adelante, porque vamos a ver algunas láminas en particular. Lo importante es que los puntos de sujeción de la carga para poder ser izada siempre deberían de estar muy bien marcados. Esos puntos de sujeción, con mucha frecuencia, son puntos que van a ser necesarios para la carga y la descarga, y dependiendo del usuario final, podría darse el caso que esos puntos posteriormente fueran retirados. Pero eventualmente esos puntos son vitales conocerlos muy bien para poder hacer un buen estrobado desde los puntos precisos de la carga, y cuando se levante en el aire la carga, ésta se levanta en forma total y absolutamente estabilizada. Cuando ustedes hayan izado la carga, cuando hayan estrobado y se ice la carga, esto lo van a hacer lentamente, y cuando la tengan despegada de la cubierta o de la superficie del muelle, paren el trabajo de izado y hagan una cuidadosa inspección en torno a todo el bulto que ya está en el aire antes de seguir haciendo todo el trabajo. Con bastante frecuencia se requiere de buques diseñados para el manipuleo de grandes pesos cuando se trata de este caso. En la transferencia de los mismos, como se puede ver en una serie de 3 láminas que vamos a ver a continuación. No siempre son los buques convencionales los que transportan esta carga. Y ustedes van a ver en la serie de 3 láminas que vienen a continuación un buque con un aparejo, con una grúa extremadamente potente, que tiene mediante, voy a ampliar esto para que lo vean claramente, que tiene mediante un separador, tiene las trincas caen más o menos en vertical en dirección hacia la cosa que se está levantando, que en este caso es un buquecito chico. ¿Ya? Ok, esto que está aquí es el punto de suspensión de la carga. El punto de suspensión de la carga no tiene nada que ver con el centro de gravedad de la carga, que a lo mejor está, voy a suponer, a lo mejor está por acá. ¿No es cierto? El centro de gravedad de la carga, a lo mejor, el centro de gravedad de la carga está aquí, y por supuesto que por supuesto que la carga está aferrada de acá. Entonces, estas distancias que van de aquí hasta arriba van a ser muy importantes para conservar la estabilidad de la carga en el aire. Ya nos vamos a referir a esto bien adelante. Pero ustedes tienen aquí, en esta fotografía, tienen una grúa de respeto que está levantando un bulto bastante grande, que curiosamente, como verán en la secuencia, no lo está levantando específicamente para poder ponerlo en la bodega. Lo está levantando desde una cubierta o desde un muelle en el que a lo mejor se le hizo un trabajo de mantenimiento. Se puso en seca. Este buque que está haciendo el levante, que dice al lado www, Jumbo Ship Netherlands, es una empresa que está dedicada específicamente al transporte de grandes cargas. Lo que va a hacer esta grúa es, como ustedes pueden ver, transitar la carga por sobre su cubierta, y en un tercer estadio depositarla en el agua, después de haberle hecho algún trabajo de mantenimiento seguramente. Pero como ustedes pueden ver, lo que se necesitó aquí fue una grúa para poner una embarcación en el agua, y eso se hizo a través de una grúa de un buque especializado para levantar cargas pesadas, que es uno de los tantos trabajos que hace este tipo de buque en particular. Sigamos. Otra alternativa al manejo de grandes pesos, particularmente cuando las grúas o plumas del buque no tienen capacidad suficiente,
es la utilización de grúas flotantes. Estos elementos no están disponibles en todos los puertos. Por lo mismo, la coordinación con operaciones para la descarga a través de un medio similar en el puerto de destino es obligatoria. Ya nos habíamos referido a esto, lo estamos repitiendo. Las grúas flotantes se han diseñado para distintas capacidades de izada, alcance y movilidad. Pueden ser artefactos navales o autopropulsadas. Ahora, la diferencia entre el artefacto naval y los buques autopropulsados es que específicamente los primeros tienen que ser remolcados al sitio en que van a ser usados. Los artefactos navales no tienen propulsión propia. Característico artefacto naval es, por ejemplo, un falucho para poner carga al costado del buque y que tiene que ser llevado por un remolcador. Se utilizan muchos faluchos funcionando. Veamos. Ahí tienen ustedes, en realidad una sola lámina, me comí la otra es algo diferente, pero ahí tienen ustedes, voy a ampliarla específicamente para que lo vean, una enorme pieza que está siendo puesta sobre la cubierta de un buque especializado en transporte de grandes cargas, pero cuya grúa no es capaz de levantar. Las grúas están braceadas de forma tal que no estorben a la faena. Y fíjense ustedes que el peso que se está poniendo en ese momento arriba del buque, y que al parecer es un buque más pequeño, está siendo levantado por dos grúas flotantes que están trabajando en tándem, una por babor y otra por estribor del buque, caso característico. Sigamos. Ahora, el estrobado de los grandes pesos, por supuesto, que requieren de un cuidadoso estudio respecto del centro de gravedad de la carga y los centros de suspensión primario y secundario de la misma. Me voy a referir un poquitito más a eso. Esta fotografía está disponible en uno de los libros que yo les mandé y que es Cargo Work, y está disponible en la red también. Yo la saqué de la red específicamente, me resultaba más cómodo, y eventualmente en la siguiente lámina ustedes tienen una muy buena descripción de dónde está el metacentro, dónde está el virtual centro de gravedad del sistema completo y dónde está el centro de gravedad de la carga. Y esto nos dice que, en razón de lo mismo, porque hay un sistema de suspensión primario y un sistema de suspensión secundario, nos da a entender que estas cargas eventualmente, particularmente en la visión lateral, está siendo levantada en forma, esta carga está siendo levantada en forma inestable. Y eso eventualmente debería de ser algo re importante que tuvieran presente en el momento de apañar, en el momento de estrobar la carga. El tener claros estos conceptos van a ser muy importantes para no tener problema de inestabilidad de la carga cuando esté en el aire. Hay algunas fórmulas matemáticas que se manejan en eso. No voy a entrar en el detalle, pero es importante que tengan presente que esta es una información que tienen que estudiar con mucho cuidado y normalmente libros de texto lo indican con mucha claridad. Sigamos. Ahora, ¿qué elementos se deben de considerar para el transporte de las cargas pesadas? Los elementos que tienen que estar disponibles para hacer una planificación, ustedes son las dimensiones máximas de la carga. Las dimensiones son largo, ancho, alto, peso, qué sé yo. El peso total de la carga, el peso de los accesorios de manipuleo de la carga, los separadores, que aparecen como spreaders, los estrobos de alambre con los que se van a sujetar, el tipo de seguridad, el tipo de gancho que tiene para poder sujetar la carga. Todos esos elementos tienen que ser tomados en consideración. La carga de seguridad de esos elementos que se van a usar para poder izar la carga, esos tienen que tener también claritos y tienen que ser compatibles con el peso que se va a levantar. La estabilidad positiva del medio de transporte, y estamos hablando en este caso de la estabilidad positiva del buque. O sea, el buque tiene que tener una estabilidad positiva notoria para que en función de ello
tengamos una escora mínima en el momento en que se va a izar el peso por el costado. Eso eventualmente cuando se hace con los propios elementos del buque. También es importante la densidad del agua en los puertos de embarque y de descarga. Recuerden ustedes que eventualmente se va a tener que hacer trabajo de lastre y del lastre, y eventualmente se va a necesitar que en el momento del lastrado de los estanques, si es que tienen la carga del peso, haya que tomar en consideración la superficie libre de los estanques, la superficie libre del agua que hay en los estanques, y eventualmente eso podría ser importante, y para eso podría ser importante la densidad. Desde luego que la densidad también es importante para poder determinar en última instancia los calados que va a tener el buque en el puerto, tanto de recepción de la carga como de entrega de la carga. La disposición de lastres para asientos y escora requeridos también es importante estudiarlo con anticipación, ya me referí antes a ello. Y desde luego que el plan de viaje, incluyendo los ETA a puntos de tránsito. ¿A qué hace referencia a esto? El plan de viaje tiene que considerar los lugares, lo que se conocen como junction points, los puntos de interés durante el viaje, que son focal points donde eventualmente podrían encontrar mucho tráfico. Algunos de ellos que tienen que ser transitados necesariamente con horas de luz. Algunos de ellos que tienen que ser transitados durante determinados horarios específicamente en función de las mareas que hay en el sector en particular. Y recuerden ustedes de las corrientes que hay, por ejemplo, en la angostura inglesa, las corrientes que hay en el canal de Chacao en nuestros países son bastante comunes en otras partes del mundo. Yo les comentaba a propósito de las mareas condicionan corrientes muy importantes. Hay puertos del mundo en que las amplitudes de marea son muy escasas y no hay predicciones de marea porque en Sisigias el rango de la marea es de 30 centímetros. Es el caso de Puerto Cabello en Venezuela. Pero el rango de la marea en el puerto de Inchón es de más de 11 metros en Sisigias, de tal forma que hay que tomarlo en consideración cuando se tiene que trabajar en el estero, no en el puerto mismo, donde se hace mucho trabajo a barcazas en ese puerto en particular. Estoy hablando de Inchón, Corea. Entonces, va a haber una gran cantidad de datos que hay que tomar, específicos que hay que tomar en consideración, particularmente para el plan de viaje, y saber a qué hora vamos a llegar a esos puntos, si es conveniente llegar a esa hora o es conveniente atrasar la recalada porque es conveniente hacer el tránsito con luz de día, por decir alguna cosa. ¿Cuál es la modalidad de descarga que se va a utilizar? La tenemos que saber antes de poner la carga a bordo. Y la disponibilidad de medios en el puerto de descarga, ya me referí un poquito a ello antes de esto. Los recursos humanos requeridos para el embarque, el transporte y la descarga. Los recursos humanos son re importantes porque de la buena capacidad, preparación de ellos va a depender el éxito de la operación de carga y descarga. Vamos a suponer que el transporte está asegurado porque el recurso humano que nosotros tenemos a bordo van a ser ustedes, vamos a hacer nosotros. Eventualmente, para poder subirnos arriba de un buque y hacer un transporte de esta naturaleza, tenemos que tener un currículum normalizado a nivel mundial y que eventualmente es avalable mediante certificaciones especiales. No en todas partes del mundo sucede lo mismo durante el embarque y la descarga. Para poder tomar la carga a bordo se necesita que la carga esté debidamente documentada. Este es un trabajo que normalmente va a hacer la agencia en consonancia con el capitán, pero el capitán se va a asegurar que los conocimientos de embarque de la carga en particular estén en buen orden y condición y que no hayan observaciones en la misma. El personal especializado para el manipuleo y aseguramiento de la carga. Esto es re importante tenerlo presente porque podría darse el caso que cuando se tenga que poner la carga a bordo, terminado ello, se necesitara hacer operaciones especiales. Y una de ellas, por ejemplo, es tener que soldar cáncamos en la cubierta. Nosotros tenemos soldadores a bordo, pero eventualmente la cuadrilla de trincadores debería de tener ese
debería de tener esos recursos a la mano. No debería llegar ahí, oiga, necesitamos un soldador para que nos ponga un cáncamo más aquí o acullá. Eso debería de haberse planificado con anticipación y eventualmente, si se tiene que hacer en puertos, y esto es re importante que lo tengan presente, en la gran mayoría de los puertos del mundo, Chile no es la excepción, para hacer trabajos en caliente, en cubierta, cuando los buques están en puerto, tienen que tener la anuencia de la autoridad marítima. En Estados Unidos hay que tener la anuencia de los guardacostas, y así por el estilo. Entonces no es cuestión de encender el soplete y trabajar en caliente cuando se está en puerto. Cuando se está en la mar, la autorización la da el capitán. Cuando se está en puerto, somos parte de las leyes vigentes en el país que nos encontramos de visita, así que tenemos que someternos a ella. Los elementos de comunicación disponibles para la transferencia de la carga, los tipos de comunicaciones que se vayan a utilizar, los canales en el caso que se utilicen handys, que se utilicen equipos de radio manuales, los canales en que se van a usar, los canales alternativos, las señales de emergencia, si hay que plantear alguna señal de emergencia, tienen que quedar claramente establecidas con las personas que estén a cargo de las cuadrillas en puerto. La implementación adicional de trinque y seguridad de la carga para el tránsito de la misma, si es que eventualmente ya se determinó que aparte de la trinca que se dispuso, hay que poner trinca adicional, porque la última información disponible es que las condiciones de navegación en mar abierto durante el tránsito no se ven muy auspiciosas y tal vez sea aconsejable poner trincas adicionales. Y la administración de los procesos de monitoreo de la carga durante el viaje, ¿a qué hace referencia a esto? Cuando usted pone la carga a bordo y la ha trincado suficientemente bien, no se olvida de la carga hasta las vísperas de llegar a puerto de destino. La carga tiene que estar siendo vigilada durante todo el viaje y particularmente importante es el hecho de recorrer las trincas, las diferencias de temperatura, la vibración del buque, las diferencias de el balance y cabeceo del buque hace que con mucha frecuencia las trincas se suelten. Entonces el reapretado de las trincas es importante tenerlo presente. Fíjense ustedes que podría ser que la carga lo hubieran hecho en un lugar que es muy caluroso y que eventualmente para poder transitar a puerto de destino tienen que pasar por lugares muy fríos. Y digamos, hay nieve, hielo, temperaturas extremadamente bajas. Particularmente cadenas y alambres tienen un módulo un módulo de dilatación o contracción que depende específicamente de la temperatura. Los alambres y las cadenas, cuando las temperaturas aumentan, tienden a dilatarse y viceversa. De tal forma que si ustedes trincaron muy bien la carga y pasan en un área calurosa y pasan por un área fría, tienen que estar pendientes porque a lo mejor van a tesar mucho y eventualmente podrían desarraigar los cáncamos de las que está hecho firme, de tal forma que a lo mejor en ese caso habría que soltarlas un poquito. Y viceversa, si es que todo esto lo hicieron en un área muy fría, cuando pasen por áreas muy cálidas, los elementos van a tender a dilatarse y la trinca va a tender a soltarse y en este caso necesariamente habrá que retrincar, reapretar de nuevo. A eso hace referencia lo que estamos viendo o estamos mencionando como administración de los procesos de monitoreo de la carga durante el viaje. La carga tiene que ser monitoreada en cuanto a su trinca, en cuanto a su estado durante todo el viaje. Ahora, ¿cómo planificar las cargas de proyecto? Fíjense ustedes que es hasta natural para los no entendidos en la materia asumir que las cargas pesadas pueden moverse por sí mismas. Quizás sí con la ayuda de una escolta policial cuando van por tierra, porque esa es la percepción que tienen las personas. Pero claramente este no es el caso para cargas extremadamente voluminosas o pesadas. La planificación de la entrega debe ser efectuada aún antes de iniciar la construcción de la carga. ¿A qué se hace referencia esta corta frase que está aquí?
La planificación de cómo va a entregar usted la carga en el lugar destino debería de ser parte de la planificación aún antes de iniciar la construcción de la carga. Una empresa, eso no lo hace el buque, eso lo hace el fabricante. Una empresa puede tener la experiencia y los medios para construir un elemento solicitado por un cliente, pero si esta carga no se puede transportar en forma segura debido a su tamaño o peso, entonces lo construido se transforma en un elefante blanco, en más de una forma. Los costos de transporte pueden ser considerables y se esperaría que esto influya en los acuerdos financieros y deberían estar incluidos en la etapa de elaboración de los contratos. Ya les comenté algo a propósito de todo lo que había que tomar en consideración, por ejemplo, para transportar ese rollo conductor de energía que se iba a disponer en el fondo del canal de Chacao. ¿Cierto? Pelos más, pelos menos, todo ello representa una negociación previa, fíjense ustedes. Ahora, hay cargas que son extremadamente pesadas y extremadamente voluminosas que se transportan en buques especiales como este que está aquí, que es un buque semisumergible. Estos buques, por supuesto, que se sumergen y la carga llega flotando, son unos enormes pontones, llega flotando, el buque se acomoda por debajo y posteriormente, al vaciar sus estanques, esta carga queda varada en su cubierta. Son parcialmente sumergibles, funcionan exactamente igual que un dique flotante, estos buques. La medición de la carga. No solo se requerirá el peso de la carga, también se requerirá sus dimensiones máximas. Si la carga está adaptada a la flotación durante el periodo de embarque o descarga, entonces el calado al que flotará es importante, conjuntamente con el franco bordo que tendrá en dicho estadio, su centro de gravedad, su centro de carena si corresponde, a eso es lo que nosotros llamamos centro buoyantes también. Las densidades de los puertos de embarque y descarga deben de ser obtenidos con anticipación. Hay publicaciones que entregan esa información, así que no es tan complicado encontrarlo. Particularmente el Guide to Port Entry les da una buena idea de las densidades de los puertos en todas partes del mundo. Consideraciones sobre las amplitudes de marea deberían de ser lo que ustedes llaman rangos, ¿ya? Yo me acostumbré a decir la amplitud cuando era estudiante, deberán ser tomadas en consideración para los periodos de embarque y descarga, desde luego. Ahora, la consideración de los medios de transporte tiene que responder una serie de preguntas. En el caso del buque, ¿es este capaz de aceptar la carga? ¿Cuál es el desplazamiento, tamaño físico del buque y la resistencia de sus cubiertas? ¿Cuál es su GM inicial y su GM final? Con la consideración que va a tener el buque en el momento que termine de hacer la carga o la descarga, apuntando a eso, un poco va el problema que yo les planteé para el desarrollo posterior en su casa. La consideración adicional se deberá dar al buque respecto de su estabilidad durante todos los estadios del viaje. Ok, fíjense ustedes que el buque tiene una cierta estabilidad inicial cuando sale con su carga a bordo, pero esa va a ir cambiando durante el viaje y eso se puede entender fácilmente porque la autonomía del mismo y los efectos del consumo de combustible y aguada, los cambios de lastre que serán necesarios a los ajustes del mismo para la faena de embarque y descarga, son otros tantos puntos que se deberán considerar en la planificación. Uno de los grandes puntos que hace cambiar la estabilidad del buque es el consumo de combustible. Los buques consumen, un buque de 24.000 toneladas consume aproximadamente 24 toneladas de combustible cada día, cada 24 horas. Entonces ustedes tienen 30 días de navegación, por decir alguna cosa, entre un puerto japonés y un puerto chileno o un puerto latinoamericano, pero pongan un puerto chileno para hacerla facilita. Ustedes tienen que multiplicar 24 por 30, 31, y eso le va a dar una idea de cuál es la cantidad de carga que van a sacar, la cantidad de peso que van a sacar del buque desde el fondo del buque. Porque los estanques de lastre normalmente, perdón, de carga, de combustible, están puestos normalmente en el fondo del buque. Están en los dobles fondos, por eso se llaman así. Y eventualmente eso significa una pérdida de estabilidad. Esa pérdida de estabilidad hay que estudiarla con anticipación, por supuesto. Y es necesario hacer, ocasionalmente podría ser necesario
podría ser necesario hacer reemplazo de esos pesos por lastre. Ahora, usted puede poner tanto lastre cuanto consume combustible. Estamos re bien hasta ahí, pero mientras se está en faena de poner los lastres, se debería de tomar en consideración que mientras no se haga un trabajo de apretado de los estanques, usted va a tener superficie libre. Y esa superficie libre se tiene que tomar en consideración en las condiciones de estabilidad. Fíjense ustedes que una entidad de la que yo les comenté en clases anteriores, que es el National Cargo Bureau, que es la oficina que normalmente verifica si los cargamentos de granos cumplen con los requisitos estandarizados a nivel mundial, cuando hacen el cálculo intermedio, normalmente cuando se pide el cálculo intermedio, se dice usted va a hacer petróleo en un puerto para reemplazar el petróleo. Sí, vamos a hacer petróleo, vamos a Estados Unidos, a Chile, vamos a hacer petróleo en el canal de Panamá. Ok, en su cálculo, considere que no tiene una gota de petróleo a bordo, una gota de petróleo. Va a tener un cierto peso, que no tiene una gota de petróleo, pero que sí tiene toda la superficie libre que va a generar el petróleo cuando lo ponga a bordo. Entonces lo castiga por dos lados. Primero, no le deja poner el peso y segundo, lo obliga a trabajar con toda la superficie libre que van a generar los estanques. Eso es una forma de asegurarse que está usted en el lado más castigado para no tener sorpresas desagradables cuando se va a hacer algún trabajo de movilización de carga o se tiene consumo y se va a reemplazar el consumo en un determinado punto intermedio antes de llegar a puerto destino. Ya. La administración terrestre de las operaciones de cargas pesadas, que también tienen alguna cosa que decir. Toda operación de carga pesada debe pasar por varios estadios administrativos antes de que la carga se ponga a bordo. A los fabricantes o embarcadores se les solicitará información clara sobre las medidas de la carga. Ya vimos que era parte de lo que tenía que tener el buque. A ellos se las tenemos que solicitar. Puntos donde se debe estrobar y puntos de trincado y el centro de gravedad de la misma antes de ser aceptada por el buque. Al mismo tiempo, el buque deberá rendir detalles de la capacidad de sus grúas, su alcance exterior y su carga de seguridad de trabajo. Ahí me quedó, era SWL, no SLW, me equivoqué yo cuando tipié. Disculpen. Las operaciones del puerto deben informar, los operadores del puerto deben informar si la carga será tomada desde el muelle, si llegará por barcaza o si será necesaria la utilización de grúas del buque o grúa flotante. Eso lo tiene que tener clarito y lo tiene que informar el operador de puerto. Se deberá tomar en consideración las condiciones meteorológicas bajo las cuales se efectuará el embarque y si el mismo requiere de arreglos especiales referentes a reforzamiento de amarras por parte del buque también. Cuando se haya propuesto la modalidad de embarque, se deberá establecer la estabilidad del buque, la máxima escora que se alcanzará en la operación de embarque y se requerirá ajustar mediante lastre antes de efectuar el izado de la carga, si es que ello es necesario. Vean ustedes entonces qué tan necesario es el ejercicio de desarrollo que les propuse, que tengan muy claro. Hay otros que son más complejos, probablemente en el área de estabilidad del buque que le hace Alejandro Laguna, mi colega, les va a hacer un poco miserable la vida con problemas como esto. A mí me interesa la resolución del problema por cuestiones prácticas específicas, porque esto es parte de lo que se van a ver enfrentados en el momento que tengan que tomar una carga a bordo. Y ustedes podrían decir, pero si falta tanto para eso, si tengo que llegar a primer piloto. Recuerden ustedes que en todas las marinas mercantes existe una suerte de escuela no escrita y que es característico que los primeros pilotos o los capitanes digan que el tercer piloto haga el cálculo también, porque quiere empezar a mantillarlo para cuando sea primer piloto. Ya. Una vez embarcada la carga, será necesario el concurso de una cuadrilla de trinca, ya lo habíamos visto. Esta etapa requerirá una cuidadosa supervigilancia, prestando especial atención a los puntos de fijación,
sin perjuicio que ocasionalmente será necesario reforzar las mismas. Las cargas de proyecto ocupan un importante nicho de transporte. Tengan presente ustedes que las cargas de proyecto de las que estamos hablando ocupan un nicho muy importante de transporte. De las láminas que esta clase han visto, está claro que las mismas requieren no solo de la disponibilidad de buques con gran capacidad de levante de carga, sino que además se ha construido buques especialmente adaptados a dicho propósito. Hemos visto varias láminas como esa. Nuestro país ha visto llegar cargas cada día más voluminosas para grandes proyectos de construcción, los que incluyen, entre otros, torres de exploración petrolífera, parques eólicos, segmentos prefabricados de plantas de producción petroquímica y para la gran minería. A mí me tocó acarrear como parte de un proyecto de ENAP, en 2 buques de la empresa, que eran buques de carga general de 12.000 toneladas, en 4 viajes cada buque, transportamos desde Japón hasta Punta Arenas toda la planta de metanol que hay en esa región y que produce gran cantidad de metanol hoy en día. La transportamos todas en 2 buques y en 4 viajes cada buque, la planta completa. O sea, es la carga de proyecto más grande en la que me tocó estar involucrado. Y cuando me tocó hacer eso, yo era primer oficial, así que estuve en la chuchoca misma. Por lo mismo, es un tipo de carga que en el transcurso de sus vidas profesionales alguna vez verán a bordo y serán cosolidariamente responsables en el embarque, el cuidado, transporte y descarga de la misma. Las últimas 2 diapositivas que vamos a ver es una plataforma de prospección offshore en viaje en uno de estos buques especiales, y la última, algo que está llegando con mucha frecuencia, que son, eso es lo que ustedes están viendo ahí, son aspas lo que está en el aire, son aspas de un generador eólico que está siendo embarcado en el puerto de Dunkerque, específicamente con destino a Chile, porque venían destinadas a este puerto. Esta fotografía está en la red y fue un buque como ese el que la descargó en el puerto posteriormente en el puerto de San Antonio. Y ustedes ahí tienen en la última diapositiva un buque que con sus 2 grúas está cargando una enorme estructura que por cierto es una carga de proyecto que lleva consigo todas las delicadezas de las que estuvimos hablando durante esta clase. Mis queridos alumnos, era lo que tenía preparado para hoy día. Los que tengan preguntas respecto de la clase, por favor, no vacilen en hacerlo ahora, nos quedan unos minutillos todavía. Okidoki. Déjenme que les dé entonces una noticia en particular. Ustedes tienen su primer tiro de combate, tienen la primera prueba solemne el día 16. Yo ya les mencioné que esa prueba va a ser un test de selección múltiple. El test de selección múltiple va a tener, no son muchas las preguntas las que se van a hacer, pero el detalle de esas preguntas se los voy a dar al término de la próxima clase para que se lo lleven fresquito en particular. De hecho, la intención es el ponerle snaps de algunos problemas. Snaps son segmentos de problemas que tienen que resolver en forma muy rápida. No tienen que resolver un problema completo, sino que un segmento de un problema en los cuales con mucha frecuencia solo que hay que hacer una asociación, aplicar una fórmula, obtener un resultado y compararlo con 4 posibles alternativas que ustedes van a tener. Eso eventualmente es un snap. Claro, es un segmento. Snap es un pantallazo, es una fotografía, por así decirlo. Ese es el vocablo. Se usa mucho en el adiestramiento de las cargas
líquidas específicamente esto, y nosotros tenemos varios problemas de por medio que ya hemos analizado, los que van a aparecer en la primera prueba solemne. El detalle mismo de un SNAP se los voy a poner en una un PPT, no un PPT aparte, sino que en una hoja aparte que va a ir incluida como PDF en la próxima clase. Al mismo tiempo, y esto es importante que lo tengan presente, recuerden resolver el problema. Yo les voy a poner también en un PPT para la próxima clase, les voy a poner el desarrollo del ejercicio que entrega los resultados que nosotros vimos, para que ustedes puedan comparar sus propios, puedan comparar apuntes después de haber llegado a la conclusión, a los resultados predichos en el ejercicio que les propuse hoy día, o por qué no pudieron llegar a eso, en qué pudieron haberse equivocado, que es la gracia específica de estos ejercicios de desarrollo. Si no hay más preguntas, eso sería todo por ahora. Y Profe. un abrazo a todos, que les vaya muy requete contra bien. Sí, dígame. Le puedo hacer una pregunta, pero es con respecto al trabajo de investigación. Dígame. Con mi compañero nos tocó el tema de evolución de los buques de carga general de post Segunda Guerra Mundial. Sí. Y hasta el momento hemos encontrado poca información. O sea, encontramos un archivo de la Sudamericana Vapores, pero nada más que eso. Y en esa empresa, ¿usted no sabría o no sabe dónde poder encontrar más información? No, yo normalmente toda la información la saco de la red. Y en la red, si ustedes buscan, normalmente están en inglés. Claro, si ustedes buscan Cargo Ship Evolution After Second World War, van a encontrar mucha información. Por ejemplo, ahí tienen una buena alternativa. Y van a encontrar PDFs de los cuales se puede sacar información, a los que se puede pedir una traducción automática, y después de eso tomar información y vertirla en un trabajo. Ah, ya. Ese sería como el único medio. Ese es el que normalmente el que yo utilizo. Pero obviamente en algunas publicaciones, como por ejemplo el Cargo Work, que ustedes tienen ahí, ustedes tienen también una semblanza de cómo han ido evolucionando los buques. Y les puse después de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial fue un poco un hito que les obligó a modificar varias cosas. Hubo una gran cantidad de buques que aparecieron y que desaparecieron en términos generales, y en algún momento se produjo un tremendo giro de los buques cuando se masificó la containerización, y eso fue en los últimos 20 años. Ya, profesor. Muchas gracias. Ok, pues nada. ¿Alguien? Sí. Ya, Diego, dígame.